Pasen. Bienvenido. Gracias a Dios por su misericordia que nos renueva cada día, por su perdón que deja nuestro pasado atrás y por su gracia que nos hace nuevas criaturas. Dispongamos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy empezamos una nueva serie que se llama Comunitariamente. Comunitariamente. Y el tema de hoy es pensando en los demás. Durante este año nosotros hemos trabajado en ser una mejor comunidad cristiana y ahora es el momento que esta mejorada comunidad cristiana que tenemos trabajemos en la unidad para acercarnos comunitariamente a los demás. Debemos trabajar comunitariamente pensando en los demás y no solamente en nosotros como iglesia. Debemos ser una iglesia que se abre al mundo para predicar el evangelio y amar a los demás. Porque es muy peligroso cuando nosotros como iglesia pensamos solamente en nosotros, solamente puertas adentro y en los beneficios que tenemos dentro de nuestra iglesia, ¿no? Nos juntamos a adorar, tenemos buenos amigos, todo lo que nosotros pensamos esté enfocado solamente en nosotros. Es muy peligroso que una iglesia pueda pensar egoístamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es enfocarnos hacia afuera, como comunidad, ir hacia afuera, predicar a los más necesitados, traer a todos aquellos que necesitan escuchar de Dios, todos aquellos que necesitan de tener esperanza en sus vidas, ¿no? Porque como les digo, a veces nosotros pensamos que la iglesia, solo lo que pasa aquí adentro es bueno y lo que está afuera no es bueno. A veces nosotros juzgamos y pensamos que todos los que están allá afuera son unos pecadores y unos buenos para nada y no sirven. Y es al contrario. Jesús vino a esta tierra por ellos. Jesús vino a la tierra por cada una de estas personas que necesitaban esperanza, que necesitaban de Dios. Y nosotros debemos ser una iglesia que se preocupa por los demás y vive coherentemente lo que predica. Y la manera de hacerlo es enseñándole a la comunidad de afuera, a la gente, la aplicación práctica del evangelio. No solamente lo que en nuestro conocimiento aprendemos en la academia bíblica o quizás escuchamos en una prédica, no, sino que debemos traer todas esas enseñanzas a la práctica y debemos enseñarle a la gente a usar todos esos principios que la palabra de Dios nos enseña. La sociedad hoy en día es una sociedad completamente egoísta. Están pensando solamente cada uno en sí mismo y no quiere dar de sí para los demás. Yo hace algunos meses les comentaba que la humanidad ha venido en una transformación de la modernidad a la posmodernidad. Y a veces quizás la humanidad ha tenido buenas intenciones para lograr objetivos, pero a veces no lo hemos logrado. En la modernidad todos se unían para cumplir un objetivo común en el que todos se beneficiasen. Como los hippies, por ejemplo. Mal o bien, ¿no es cierto? Los hippies estaban buscando que todos tuviéramos paz y amor, ¿no es cierto? Pero todos se unían con ese fin común.
Pero hoy en día es todo lo contrario. Hoy día ya no queremos vivir en grupitos, sino que yo quiero vivir mi propia vida, quiero tener mi propia paz y quiero dar el amor que yo quiero dar y recibir el amor que yo quiero recibir. Nos hemos vuelto una sociedad completamente egoísta. Los sindicatos. ¿Por qué habían los sindicatos? Porque era un grupo de trabajadores que querían unirse con un fin común para conseguir beneficios, conseguir mejores salarios o qué sé yo. Hoy en día los trabajadores buscan su propio beneficio y no les importa serruchar el piso a quien sea, no les importa pasar por encima de quien sea con tal de cumplir sus objetivos individuales. Nos hemos vuelto en una sociedad egoísta. Pero también nos hemos vuelto en una sociedad insensible. Vemos las realidades de lo que está pasando en la calle, vemos los pobres, vemos gente necesitada, vemos matrimonios destruyéndose, vemos niños siendo abusados y no hacemos nada absolutamente. Preferimos ser observadores y ver los toros de lejos. Yo no sé si ustedes lograron ver esta película Sonidos del Silencio. Sonidos de Libertad, perdón. Sonidos de Libertad. Yo no sé si ustedes vieron esa película, pero eso es el producto de una sociedad egoísta, que no le importa que sufran los niños, y había muchas personas en esa película que se hacían de la vista gorda de lo que estaba pasando. Somos insensibles, somos una sociedad que se ha vuelto insensible. Pero también somos una sociedad que tiene una falta de sentido común. ¿Qué es la falta de sentido común? El sentido común tiene que ver mucho con nuestros sentidos, con nuestras sensaciones, lo que nosotros sentimos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que percibimos. Y cuando habla de lo común, tiene que ver mucho con algo que es para todos. Algo que es para la comunidad, viene de comunis, que significa que nosotros tenemos que tener este sentido de comunidad también. Y que tenemos que actuar de tal manera que todo lo que hagamos tiene que afectar a la otra persona, tiene que afectar a la comunidad. Pero hay este dicho que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y es verdad. Nos hemos vuelto una sociedad que no tiene sentido común, que piensa solamente en sus propios beneficios. ¿Pero qué es el sentido común? El sentido común se da cuando nosotros tenemos de parte de Dios una instrucción para que todos nos podamos beneficiar. Nosotros hemos sido creados por Dios, hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y Él nos ha dado este soplo de vida. Y Él nos ha creado. Y no es que nos ha dejado ahí abandonados. Dios no nos crea y nos abandona. Él no nos deja solos con nuestro libre albedrío para que nosotros decidamos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Sino que también nos deja una conexión. Dice en Juan 14 que cuando le preguntaron a Jesús que qué iba a pasar con ellos, Jesús les dijo: yo les voy a dejar un abogado defensor. Les voy a dejar un consejero para que usted esté con ustedes. Y entonces es el Espíritu Santo que nos habla lo más profundo de nuestro corazón y crea esta conexión con nosotros. Y nuestro espíritu responde a esta conexión que tenemos con Dios. Entonces, no es que Dios nos ha creado y nos ha dejado ahí botados, sino que nos ha dado nuestro consejero, un abogado, este dunamis que hablábamos algún día, para que nosotros recibamos esa instrucción. ¿Y dónde recibimos esa instrucción? Recibimos en lo más profundo de nuestro corazón. Y esta conexión que se da entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu se llama la conciencia.
La conciencia, que es algo concreto que se ubica en un espacio en nuestro ser, dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón. Esa conciencia que es la inteligencia espiritual del hombre y que es lo que nos permite saber cuáles son las decisiones adecuadas, cuáles son las decisiones que nosotros debemos tomar, cuáles son las decisiones lógicas, naturales y fundamentales que nosotros debemos tomar. A lo largo de nuestra vida nosotros vamos a tener que tomar decisiones importantes, decisiones difíciles, también decisiones que no son tan importantes. Pero todas las decisiones que nosotros tomemos son guiadas por el Espíritu de Dios, que habla a nuestro espíritu y viene a nuestra conciencia. Y la conciencia es como el motor de un vehículo, y este motor es guiado por un volante que toma las decisiones hacia dónde debe ir. Y el operador de este volante es la conciencia. Es la conciencia la que le dice a dónde debe ir, hacia dónde debe ir, si esto es bueno o esto es malo. Ese es el sentido común. Cuando nosotros nos conectamos con Dios y obramos a favor no solamente nuestro, sino de todos los demás, actuamos mirando todos los beneficios, todos los contras, todos los pros, en beneficio de todos, no solamente mío, sino de los demás. Eso es actuar con sentido común. Entonces la conciencia es guiada por el Espíritu Santo para tomar todas las decisiones basadas en esto. Por ejemplo, el tráfico. Creo que es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para saber si tenemos o no sentido común. Como cuando uno está en el tráfico y está atrás de un carro y los carros de adelante de él se adelantan como 50 metros y él no quiere caminar. Y uno ¿qué pasa? Y le pita para que avance, ¿no? Y él dice, ¿qué? Pues avance, pues señor. Dice, pero si hay tráfico, ¿para qué voy a avanzar? Sí, yo sé que hay tráfico, pero él está pensando en lo que ve adelante, en lo que es beneficioso para él. Qué pereza poner primera y arrancar 50 metros, ¿no? Igual me voy a parar aquí a 50 metros. Pero él no está pensando en toda la cola de gente que tiene atrás y que quizás está estorbando las calles que están más atrás. Eso es una falta de sentido común. O cuando hay gente que tiene sus perritos y salen a la calle a pasear a su perrito y su perrito ha pasado toda la noche aguantándose. Y entonces sale en la mañana a hacer sus necesidades como todo buen perrito. Y este dueño del perrito no recoge sus necesidades, las deja ahí. Y entonces uno sale en la mañana de repente y pero esta misma persona, el día anterior, está pensando en que el alcalde es malo, en que no ha hecho las obras suficientes, en que esta ciudad es un desastre, en que el tráfico está mal, en que el transporte es malo, que no vale para nada el alcalde, que no valen para nada las autoridades. Pero él no hace lo que tiene que hacer. Eso es una falta de sentido común. O aquellos que quieren buscar la quinta pata al gato para no pagar los impuestos. Y le buscan y le rebuscan para evitar pagar todos los impuestos que debe pagar. Sin embargo, se queja del gobierno, se queja de los ministerios, se queja de que no hay trabajo, se queja de todo, pero no hace lo que tiene que hacer. Eso es una falta de sentido común. Cuando yo solamente hago lo que a mí me conviene, no lo que nos conviene a todos. Ahora, ¿cómo debemos pensar en los demás? ¿Y cómo impactar a una comunidad necesitada? ¿Cómo aplicar en nuestra vida
estos principios de la palabra de Dios para pensar en los demás y vivir comunitariamente. En el libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, el capítulo 5, de los versos 13 al 16, dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo en una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre. ¿Cómo pensar en los demás? ¿Cómo influir en la comunidad? ¿Cómo hacerlo comunitariamente? Nosotros hemos trabajado durante este año en ser una iglesia que se siente como una familia. Y creo que poco a poco vamos lográndolo. Creo que poco a poco vamos siendo más iglesia. Creo que poco a poco nos hemos unido más. Pero eso no va a ser suficiente que aquí entre nosotros nos abracemos. Y qué lindos que somos, qué buenos que somos. Cuando hay una comunidad afuera completamente necesitada. Y aquí Jesús nos está diciendo que nosotros debemos ser como sal. ¿Qué es la sal? La sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en los tiempos de Jesús. Y los griegos decían que la sal era divina porque utilizaban para varios ritos religiosos. De hecho, los soldados romanos frecuentemente recibían su salario en sal. De allí la palabra salario. Porque para ellos era importante. ¿Por qué? Porque la sal purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed. La sal era utilizada para preservar los alimentos. Entonces la refri de ese tiempo era la sal. Ellos preservaban muchos alimentos a través de la sal. Y nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, debemos ser una influencia de igual manera que purifica. Debemos ser una influencia que preserva, que cura, que da sabor y que despierta sed en el sentido espiritual y moral. Nosotros los cristianos debemos ser la sal. Ahí es donde se manifiesta el verdadero carácter de un cristiano. Cuando está comprometido a ser de influencia para purificar un mundo dañado, para preservar lo que Cristo está haciendo en medio nuestro. Está dispuesto a curar, a sanar, a llevar sanidad a través de Jesucristo, a dar sabor a la vida. Porque el ser cristiano no es ser aburrido, no es ser cara de aburrido. El ser cristiano es tener el gozo del Señor y disfrutar de las cosas grandes o pequeñas que tenemos en la vida. Y nosotros somos los que debemos despertar esa sed por Dios. Debemos despertar esta búsqueda de Dios. Inquietar a las personas a que busquen más del Señor. Pero también nos dice el Señor Jesús que debemos ser como luz. Y realmente Cristo es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y nosotros, los creyentes, somos la luz del mundo solamente en la medida en que Cristo more y reine en nuestras vidas. Solamente ahí nosotros vamos a poder ser luz. Porque si no vamos a ser focos apagados, sin la energía que es Jesucristo. Entonces, en la medida en que nosotros nos conectemos a Jesús, cuando nosotros nos conectamos a Jesús, vamos a poder ser también la luz
del mundo. ¿Y cómo tener esta luz? Nosotros tenemos que cultivar diariamente esta comunión con Cristo, que es la única manera para asegurar que nuestra lámpara, la lámpara de nuestra vida, esa que debe dar luz, esté dando luz realmente. La motivación de ser luz debe ser glorificar al Señor, hacer que la gente mire lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces aquí Jesucristo nos está diciendo que nosotros debemos ser como sal y debemos ser como luz. Ahora, en los aeropuertos y en los puertos también hay faros y hay boyas, ¿no es cierto? Que cuando están los barcos acercándose al puerto, a veces hay lugares donde hay rocas o no es tan profundo como que para que pase un barco. Entonces ponen estas boyas para ir guiando al barco por donde debe llegar al puerto. Y especialmente cuando está en la noche o hay neblina, no se ve, entonces pueden mirar estas luces, estos focos. O cuando viene un avión en la noche, ¿cómo saber dónde está el aeropuerto? Obviamente por los instrumentos, pero si no tuvieran instrumentos, ¿cómo llegarían? Ellos miran las luces que iluminan la pista de aterrizaje. Nosotros los cristianos debemos ser como esas luces puestas en el acceso o a la entrada del reino. Nosotros los cristianos debemos ser esas luces que guían en los tiempos de oscuridad para señalar el camino a la humanidad por donde deben aterrizar o por donde deben llegar a un puerto seguro. Nosotros somos los llamados a ser esa luz, a ser esa sal de la tierra. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo? ¿Cómo pensar en los demás? ¿Cómo hacerlo? ¿En dónde hacerlo? Y yo quiero compartir con ustedes 4 cosas que nosotros debemos hacer para pensar en los demás y para afectar a nuestra comunidad, para predicar a nuestra comunidad. La primera cosa es que cada uno de nosotros podemos hacer mucho desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Cada uno de nosotros podemos ser esta sal y esta luz desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Podemos hacer más de lo que nosotros pensamos desde nuestro lugar de trabajo o desde nuestro lugar de estudios. Cuando hay un cliente le podemos hablar de Cristo. Cuando vamos al médico podemos hablar de Cristo. Cuando el médico es cristiano y tiene un paciente, le podemos dar esperanza hablándole de Cristo. En cualquiera que sea nuestra situación o en cualquier lugar donde Dios nos ha puesto, nosotros podemos ser usados por Dios. No necesitamos ser un pastor o un maestro teológico para predicar del Evangelio, para predicar de la esperanza de Dios. Nosotros podemos hacer más desde nuestro lugar donde Dios nos ha puesto muchas veces que desde la iglesia. Porque lo que nosotros queremos es que cada uno de nosotros nos convirtamos en un ministro allá, afuera, donde Dios nos ha puesto. Ahí donde las papas queman, ahí donde hay necesidad, ahí donde hay enfermos, ahí donde hay gente sin esperanza, ahí donde hay gente que se equivoca y toma malas decisiones. Ahí es donde Dios quiere tenernos. La iglesia debe ser un lugar de recarga. La iglesia debe ser un lugar donde yo vengo a juntarme con otros para buscar de Dios, para orar, para recibir dirección, para recibir instrucción. La iglesia debe ser un lugar donde yo me junto con otros para orar entre nosotros, para orar los unos por los otros. La iglesia debe ser un lugar donde yo aprendo a ser discípulo. Debe ser un lugar donde yo aprendo a servir a los demás. Debe ser un lugar donde yo aprendo a predicar de Cristo.
Pero el lugar donde las papas queman es el lugar donde usted se desenvuelve. Y usted puede hacer mucho desde el lugar donde Dios le ha puesto. Encontré una historia de una mujer que debido a su trabajo no tenía tiempo para ir a servir en la iglesia. Y un día se encontró con su pastor y le dijo, hija, ¿por qué no has venido a servir? Te hemos extrañado. ¿Qué pasó? Y esta mujer dijo, la verdad es que he tenido que trabajar, así como mi esposa ahora está trabajando. Ya les he dicho, alguien tiene que trabajar en la casa. Y esta mujer dice, yo he estado trabajando y justo los días domingos que puedo ir a servir a la iglesia, yo tengo que cuidar a esta mujer y no puedo ir a la iglesia. Y el pastor le dijo, bueno, pero tú tienes que servir porque el que no sirve, no sirve, ¿no? Entonces ella le dijo, sí, pero no puedo hacer nada porque estoy trabajando. Pero yo sí le sirvo al Señor desde el lugar donde estoy. Y el pastor se quedó así como, ¿y cómo le sirves al Señor desde el lugar donde estás? Dice, yo le atiendo a esta mujer y estoy siendo los brazos y las manos de Jesús para ella. Y le estoy dando amor, tanto amor como puedo. Y esta mujer está conociendo más del Señor cada día. Además, cuando ella se duerme, yo tomo el periódico y empiezo a orar por todas las malas noticias que hay en el periódico. Y empiezo a bendecir a todos los pueblos que están en problemas. Empiezo a bendecir al gobierno. Empiezo a orar por los problemas del país. Así es como yo le sirvo al Señor. Y es verdad. Ahora, claro, algunos dirán, ahí está la solución, no vengo a la iglesia. No, porque si usted hace eso, usted no va a poder recargarse, no se va a poder recargar. Es necesario que nos recarguemos en comunidad. Es necesario que vivamos como comunidad y actuemos comunitariamente hacia afuera, pensando en los demás. ¿Sabe? Nosotros tenemos una mujer como esta mujer que les cuento aquí en la historia. Ella es Lucy Betancourt. Ella no ha vuelto a la iglesia después de la pandemia, porque ella vive en Quito y ella depende de otras personas para que le traigan a la iglesia y no ha podido venir. Sin embargo, ella sirve en esta iglesia. Ella está orando todo el tiempo por nosotros. Ella está orando todo el tiempo por mí. Ella está orando todo el tiempo por las oraciones de intercesión que ponemos en los intercesores. Ella todas las noches manda un mensaje en uno de los chats que tenemos para que la gente pueda crecer, conocer un poco más del Señor. Ella sirve, ella está ahí, pero ella necesita recargarse. Yo hablaba con ella y me dice, yo les extraño a mis hermanos, extraño la iglesia, yo quisiera estar ahí y quisiera buscar la manera de poder estar con ustedes. Pero ella desde el lugar donde Dios le ha puesto, en sus ventas predica, en lo que hace predica. Y ella predica con su ejemplo y con sus palabras de amor. Entonces el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros es el lugar desde donde nosotros podemos hacer mucho por los demás. Amén. La segunda cosa es que debemos buscar el bien de los demás. Debemos buscar el bien de los demás. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el verso 24, en la versión NBV, que es la Nueva Biblia Viviente, dice, uno no puede pensar solo en uno mismo. Hay que pensar en lo que conviene para el bien de los demás. No podemos pensar egoístamente, tenemos que pensar y buscar el bien de los demás. Pero no solamente es, bueno, si es que me piden, pues yo lo hago. No, dice que debemos buscar, hay que pensar en lo que conviene en el bien mutuo. Así que no debemos buscar solamente nuestro propio bien. Hoy cuando el mundo nos está gritando que pensemos en nosotros mismos, en nuestra felicidad, sin importar los demás, debemos pararnos un ratito y discernir para poder seguir la voluntad de Dios. Ahora,
yo quiero hacerle una pregunta. Piense en su propio bien. Piense en su propio bien. ¿Qué es lo que usted está pensando? A veces nuestro pensamiento nos lleva a pensar solo en nosotros. Pero una mamá, cuando le dice piense en su propio bien, ella piensa para sí cómo va a ser con sus hijos y su familia. Eso es pensar en los demás. Entonces nosotros debemos buscar el bien de todos, así como una madre busca el bien de todos en la familia. Porque si no lo hacemos así, nosotros estamos siguiendo este camino hacia el egoísmo, hacia el egocentrismo, hacia la arrogancia y la vanidad. Y de una manera u otra, las cosas que nosotros hacemos dañan a las otras personas. Si nosotros pensamos en nosotros mismos con egoísmo, estamos dañando a los demás, porque queremos lograr nuestros objetivos por encima de los demás. En el libro de Mateo 22:39, en esta misma versión que me ha parecido muy bonita, dice, el segundo es similar. Está hablando del gran mandamiento, ¿no? Y dice, amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Amarás a los demás con el mismo amor que te tienes. Si usted no está amando a los demás, quiere decir que usted no se ama a usted mismo tampoco, ¿no es cierto? Porque si bien debemos amarnos primeramente para amar a otros, es importante que nosotros nos amemos, pero a la vez amemos a los demás. No nos quedemos con ese amor. Por ejemplo, yo quiero animarle a hacer este ejercicio. Cuando usted esté enojado y con ganas de explotar, con ganas de ahorcarle a alguien, no busque su propio bien. No busque su propio bien. No se vengue. No se vengue. Lo que usted tiene que hacer es renunciar a su enojo y hacer un bien. Yo estoy en ese proceso. Yo me enojé. He dicho, Señor, renuncio a este enojo. Yo no quiero enojarme y no me voy a vengar. Y no me importa si yo tengo este sentimiento de pérdida, no lo hago. Y a veces cuando evito, ¿no es cierto? Estamos en alguna discusión con mi esposa, y yo le digo, sí, tienes razón. No seas irónico. No, en verdad estoy diciendo que tienes razón. Porque no es natural en nosotros, ¿no es cierto? Bueno, al menos en mí no es natural, ¿no? Sino que yo voy a refutar y voy a, ¿no? Entonces yo le digo, no, sí, en verdad tienes razón. No te burles de mí. No me burlo. Estoy tratando de traer a la paz, ¿no? Entonces ella también ya va entendiendo la mecánica, que es un poco rara, la verdad. Pero yo estoy haciendo eso, renunciando a mi enojo. Entonces, yo con esto siempre me acuerdo del pastor Luis Esteves cuando estaba en Batán, ¿no? Él es una persona que yo nunca le he visto enojado, así, peleando, discutiendo por algo, ¿no? Pero cuando él decía así, chispas, manito, eso era, pero estaba bravísimo. Los chispas, manito, uno tenía que salir corriendo, ¿no? Yo creo que él renunciaba a su enojo. Entonces uno tiene que buscar estos mecanismos y buscar el bien de los demás. Amén. La tercera cosa, antes de juzgar, piensa más bien en cómo ayudar. Antes de juzgar, busca más bien cómo ayudar. Juan, el capítulo 7, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 24, dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Porque es fácil juzgar.
Es fácil apuntar con el dedo, ¿verdad? Es facilito dar una opinión de una persona, una situación. Sí, ya está, muy bien. Chispas, manito. Entonces, si nosotros juzgamos y no ponemos una solución, estamos estorbando, no aporta en absolutamente nada. Entonces es mejor ahí quedarnos callados, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a juzgar? Más bien oro, pienso, medito y traigo una solución que pueda ayudar a los demás, ¿no? Esto sí sería un verdadero aporte no solo a nosotros mismos, sino también para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, que nosotros aportemos con las ideas, con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si escuchamos más a nuestra conciencia que a nuestras ganas de juzgar? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Sin duda, lo que pasaría es que nosotros callaríamos en vez de condenar. Nos quedaríamos callados, ¿verdad? Así que dejemos que en vez de juzgar, la empatía y la misericordia sean quienes obren en todo. Estaba pensando en este texto o esta parábola, esta historia, mejor dicho, que está en la Biblia, cuando le descubrieron a la prostituta y le trajeron para apedrearla, ¿no? Y Jesús les preguntó a todos los que la trajeron, les dijeron: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y se inclinó y se puso a dibujar, a jugar triquitraca, no sé qué estaba haciendo ahí, no dice en el texto bíblico, pero después nadie lanzó la piedra. Todos se quedaron, botaron sus piedras y se fueron. Y el texto en el verso 10 del capítulo 8 de Juan dice: entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, le dijo. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Jesús no le juzgó. Jesús no le dijo: sí, pues hijita, es que ¿cómo vas a estar con tantos? Pues no le dijo. Le dijo:
Oye, nadie te ha condenado. Pero ¿sabes qué? Vete y no peques más. ¿No le juzgó? Y yo creo que en muchas situaciones, por no decir en todas las situaciones, no conocemos el problema de fondo. La historia que hay atrás de todo tiene algo, pero nosotros solamente vemos la cáscara. La historia que hay detrás tiene algo. Nosotros solamente miramos el exterior, no vemos lo que hay de fondo. Romanos 2:1 dice: tal vez crees que puedes condenar a otros, pero tu maldad es igual que la de ellos. Así que antes de juzgar, antes de hablar, antes de decir algo de los demás, primero averigüemos bien. Miremos qué hay en el fondo, qué hay en el corazón de las personas. Amén. Y número 4, lleva las cargas de los demás con gusto. Lleva las cargas de los demás con gusto. Yo creo que a nadie nos gusta llevar cargas, ¿no? Al menos cuando son pesadas. No nos gusta llevar. Pero el Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les daré descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hay cargas que Jesús pone en nuestra vida que son ligeras, que son livianas. Pero nosotros somos los que les hacemos pesadas. Por ejemplo, la crianza de los hijos para las mamás. Para muchas mamás podría ser una carga, ¿no? Ay, qué pesado, qué difícil, ya no puedo vivir, ya no puedo cargar con estos guambras, ¿no? Pero cuando nosotros lo hacemos con amor, con gratitud, ya no es una carga, la llevamos con gusto, ya no está pesada. ¿Por qué? Porque lo hacemos con amor, lo hacemos basados en el amor, no en la obligación. Porque a veces nosotros, hoy que es domingo, ay, hay que ir a la iglesia. ¿Qué hora es? Las 2:10. Ya nos atrasamos al culto. Hay que servir me toca ir a servir en la alabanza. Hay que pagar los impuestos. Otra vez pagar impuestos. Por todo nos quejamos, vivimos quejándonos, pero cuando nosotros lo hacemos por amor, con gusto, ¿sí? No importa lo que pase después, esa carga se va a volver liviana. Hay que pagar los impuestos, me van a dar educación, vivienda, gloria a Dios. Hay que hacerlo con gusto, no importa si eso no nos llega. Pero sí les llegará a los más pobres, o al menos eso esperamos. Ya no es nuestro problema, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con gusto. Hay que ir a servir. Gloria a Dios. Hoy me toca servir. Hoy hay misión dignidad. Eso, vamos a atender a nuestros viejitos. Vamos, con gusto, con alegría. Hoy es el Family Fest. Vamos, órale, hermano. Hay que hacerlo con gusto. El otro día atendí a un muchacho que no estaba visualizando bien su vida, la verdad. Y entonces yo conversé con él y él me dice: sí, tienes toda la razón, yo tengo que enfocarme en mi vida, pero en verdad tengo que tener hijos. Yo no entendió nada, ¿no? Le digo: mira, los hijos son una bendición de Dios. Es difícil, sí, pero no todo en la vida es fácil. Entonces él ya estaba pensando en esta carga pesada de los hijos, guambras, malcriados, mocosos, que huelen feo. No sé, él ya se estaba imaginando todo, ¿no? Pero los que tenemos hijos sabemos que los hijos
Sí son difíciles, complicaditos son los guambras, pero les amamos y les corregimos y les educamos, ¿no? Entonces, debemos llevar estas cargas con gusto. La carga de la sociedad, la carga que tenemos de una sociedad corrompida. Nuestros hijos están perdidos. Debemos darles dirección, pero debemos hacerlo con gusto. Que está difícil la situación, sí, pero hay que seguir adelante con gusto. Que hay incertidumbre en el país, sí, pero hay que seguir adelante con gusto, con alegría. Ya más jodidos no podemos estar. No. Hay que hacerlo con gusto, con alegría. Necesitamos cultivar la compasión y no la lástima. Las cosas que hagamos, no las hagamos por lástima. Ay, los pobres, ay, pobrecito. Hasta luego, se va. No, debemos cultivar la compasión. La lástima no nos va a llevar a la acción. La compasión sí nos va a llevar a la acción. Cuando en verdad nosotros sintamos compasión por los demás, compasión por las personas de afuera, compasión por los perdidos, compasión por los matrimonios destruidos, compasión por los hijos que están perdidos. Cuando nosotros sintamos esa compasión, entonces nos vamos a poner en acción. Cuando nosotros sintamos que los viejitos que estamos atendiendo no es porque queremos tener una acción más, una actividad más de la iglesia, sino porque en verdad la compasión que tenemos por esos viejitos, de que sus hijos no les atienden, eso nos ha llevado a la acción. Así como Jesucristo, así como Jesús llevó nuestras cargas con amor, asimismo nosotros debemos llevar estas cargas. No debe ser algo pesado para nosotros. Debemos llevar esas cargas con amor. Si Jesucristo lo hizo, ¿no harías tú lo mismo por otros? Si Jesucristo te tiene cómodo aquí, sentado, vestido, si Jesucristo te ha dado, te ha provisto de todas tus necesidades, ¿no crees que tú también podrías hacerlo por alguien más? Y no necesariamente dinero, no solamente efectivo. ¿Qué tal si aparece alguien que necesita de un abrazo? ¿Qué tal si hay alguien por ahí que necesita que te sientes a escucharle y que le des de tu tiempo? Si Jesucristo hace eso por ti, ¿por qué tú no haces lo mismo por los demás? En Colosenses, el capítulo 3, el verso 17 dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo como representantes del Señor Jesús. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a ser indiferentes. ¿Y sabe qué, familia? Nosotros no queremos ser una iglesia indiferente. Nosotros tenemos que pensar en los demás comunitariamente. Ya hemos hablado de la unidad, ya hemos hablado de que somos una familia de familias. Ahora necesitamos unirnos comunitariamente para atender a una comunidad, atender a una ciudad, atender a un país sumido en una profunda necesidad de los principios y valores de Cristo. Porque si no, ¿sabe qué? Caemos en la indiferencia. Y la indiferencia es una vergüenza. Debería darnos vergüenza de que pasemos mirando por sobre el hombro a los necesitados. No solamente a los pobres, sino a los matrimonios necesitados, a las familias necesitadas, a los jóvenes necesitados, a los niños necesitados.
Todo aquel que necesita de Dios necesita nuestra atención. Y debemos ser consoladores, no juzgadores. Mírale, 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 ahí va ese pecador. No, esa no es la manera. Debemos pensar como Jesús. ¿Sabe cómo pensaba Jesús? El ciego, aquel que necesitaba ser sanado. ¡Hey, hijo de David! Mírame, sáname. Y los discípulos, casa, casa, casa. No estés aquí estorbando, no estés molestando, vas para allá. ¡Hey, Jesús! ¡Sáname! Y los discípulos indiferentes. Pero Jesús dijo, ¿qué pasa? ¿Quién me está gritando? ¿Qué necesitas? Necesito que me sanes. Eres sano. O como aquella mujer que en medio de la multitud se abrió paso y tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús estaba caminando y de repente alguien me tocó. Alguien me tocó. No, Jesús, ¿qué pasa? Estás cansado, vamos, vamos. No, alguien me tocó. Yo sentí que salió poder de mí. Alguien me tocó. Así como el ciego, Jesús conoce el grito de los desesperados. Así como esta mujer, Jesús conoce el toque de la necesidad. Asimismo debemos ser nosotros. Debemos ser como Jesús, pensar como Jesús. Debemos escuchar el grito de los desesperados, de las familias desesperadas, de los hombres y mujeres desesperados, de aquellos que no están viendo la vida y necesitan ser sanados para poder ver. Aquellos que no tienen esperanza, aquellos que están gritando, Jesús, necesito de ti. Jesús, sáname. Nosotros somos las manos, los brazos de Jesús aquí en la tierra. Él nos quiere dar la oportunidad de sanar, de pensar en los demás. Así como esta mujer, Jesús conoce el toque de la necesidad. A veces hay gente en necesidad, no solamente económica. Hay gente que necesita de un abrazo. Hay gente que necesita de alguien que le escuche. Hay gente que necesita de una palabra de esperanza. Hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios para su vida. Y nosotros somos indiferentes. La iglesia ha puesto todo su contingente para que cada uno de ustedes pueda tener herramientas para pensar comunitariamente y salir preparados a un mundo en dificultades, a un mundo que está corrompido, a un mundo que se está cayendo en pedazos, a un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. La iglesia está comprometida en dar las herramientas para que cuando aparezca un ciego y nos diga, oye, iglesia, sáname, ayúdame a sanar, nosotros vayamos. Cuando alguien necesite este toque de sanidad en su vida, cada uno de nosotros esté comprometido por ir y sanar. Pero somos indiferentes y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Pero ¿sabe qué? No podemos pensar en los demás
mientras no tengamos la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo necesitamos caminar con Él, actuar como Él actuó, con el ciego, con la mujer. Necesitamos entender que es necesario escuchar el grito desesperado de aquel que necesita, que es necesario sentir el toque de la necesidad. Si nosotros no actuamos como comunidad, ¿sabe? Estamos aquí haciendo nada. Estamos perdiendo el tiempo cada domingo. Mejor nos iría haciendo asados en la casa. Mejor nos iría yendo al estadio a ver el fútbol. Mejor nos iría haciendo cualquier cosa, ir de paseo o qué sé yo. Pero si en verdad queremos tener la mente de Cristo, necesitamos comprometernos como iglesia y trabajar comunitariamente. Yo no sé lo que usted está haciendo. Yo sí sé lo que yo estoy haciendo. Y quiero que se una a esa labor. No le digo que se una a la iglesia. Quiero que se una a la labor de Cristo. Y que podamos tener la mente de Cristo para poder pensar en los demás. Tome todas y cada una de las herramientas que usted pueda tener a su mano para crecer, para entender, para discernir. No se quede sentado en ese asiento. Sea parte de esta comunidad. Sea parte de esta iglesia. Y actuemos comunitariamente. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, primero te pedimos perdón por nuestra indiferencia, Señor, porque la indiferencia es una vergüenza. Nos hemos convertido, Señor, solamente en juzgadores y no hemos sido consoladores. Ayúdanos, Señor, a tener la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a actuar en medio de una sociedad indiferente, de una sociedad egoísta, de una sociedad insensible, de una sociedad con falta de sentido común, Señor. De una sociedad que no está siendo guiada por tu Espíritu, sino guiada por los miedos, los temores, guiada por el terror, Señor. Pero Padre, no queremos quedarnos así. Queremos en verdad, Señor, hacer mucho desde el lugar donde tú nos has puesto. Queremos buscar el bien para los demás, Padre. No nos permitas juzgar, Señor, sino más bien ayúdanos a buscar la manera de cómo ayudar, Señor. Mirar más allá de la superficie para poder juzgar correctamente, Dios. Ayúdanos a llevar las cargas de los demás con gusto, con gozo, con alegría, Señor. No nos permitas ser indiferentes, Dios. Ayúdanos a pensar como Jesús, a pensar en los demás, Señor. Yo quiero invitarle que usted ahí donde está, hable con el Señor. Dígale: Señor, ayúdame a escuchar el grito de los desesperados y sentir el toque de los necesitados. Deje que el Señor ministre su corazón. Y dígale: ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más puedo hacer? Y si usted nunca ha conocido al Señor Jesús, usted nunca ha hecho la oración, una oración de salvación, yo quiero invitarle que
Si usted siente en su corazón hacerlo, quiere acercarse al Señor Jesús, haga esta oración y le diga: Señor Jesús, yo te necesito y vengo delante de ti a pedirte perdón por todo lo que he hecho en mi vida. Y Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú me perdones, que tú me abraces, que tú me ames. Yo me entrego a ti y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido, Padre, que tú obres en mí en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, quiero invitarle que al final del culto yo estaré en la puerta y me gustaría conocerle y abrazarle y orar por usted. Y si usted que nos está mirando a través de las redes sociales ha hecho esta oración, también nos gustaría conocerle. Escríbanos a través de esta misma red. Ahora con todos, si usted ha recibido de parte del Señor esta exhortación a pensar en los demás, así como Jesús pensaba, y usted quiere escuchar este grito de los desesperados y percibir y sentir el toque de los necesitados, yo quiero invitarle que usted se ponga en pie y que levante sus manos al cielo y le diga: Señor, yo quiero, Señor, trabajar comunitariamente, Señor, pensando en los demás, no solamente aquí, Señor, puertas adentro, sino ir afuera, Señor, y ser un heraldo, Señor, ser un enviado tuyo, Padre, para que tú, Señor, transformes esta sociedad egoísta, esta sociedad insensible, esta sociedad con falta de sentido común, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú nos uses poderosamente, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me uses a mí, Señor, que tú me uses poderosamente. Oh Santo Dios, yo te pido que tú me des las herramientas, Señor. Dame de tu espíritu, lléname con tu espíritu, que tu espíritu traiga transformación a mi vida, que yo pueda mirar las cosas como tú las ves, Señor, que yo pueda percibir las cosas como tú las percibes, Señor, que yo pueda escuchar el grito de los desesperados y el toque de los necesitados, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame sobre esta tu iglesia, Señor, para que trabajemos comunitariamente, Dios, y que tú transformes nuestras vidas y a través de nosotros transformes, Señor, esta sociedad. Padre, úsanos conforme a tu propósito, te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos, Dios. Sé tú obrando, Santo Señor. Sé tú obrando, Dios. Te amamos, Rey, y te necesitamos. Y te damos, Señor, la honra y la gloria a ti. Y te pedimos, Padre, que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, lo hagamos, Señor, para honra y gloria tuya, Dios. Te damos gracias, Santo Dios, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar cantando. Para ti, con tu fidelidad me inspiras a cantar. No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús,
mi pecado tu gracia me alcanzó, fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Gritaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, que tenga una linda semana. Nos vemos el próximo domingo.